you, Attorney General Garland and U.S. Attorney Williams. This case should send a clear message to any foreign leader who corruptly abuses their power to support drug cartels. If you take drug money for your election, if you accept drug cartel bribes, if you traffic deadly drugs, if you protect criminal drug cartels, if you allow violence and murder to flourish at the hands of the cartels, then the DEA will stop at nothing to hold you accountable for your crimes. If you think you can hide behind the power of your position, you are wrong. El presidente va a terminar su periodo de gobierno. La pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con narco no es heredable, no es heredable, porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente. Es un tema moral, un tema de análisis político. Y se va a olvidar, va a prescindir del presidente. Y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores. Y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, le llama mi amigo Alberto Delgado Iñárritu hace muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esa transferencia de lealtades y de asociaciones y por un nuevo sujuzgamiento de la ciudadanía. Con el gusto y placer de saludarles con el cariño de siempre. Es un gustazo saludarles y que nos permitan acceder a sus hogares con el cariño y aprecio de siempre, sobre todo por las noticias y lo que está pasando con el narcogobierno del presidente López Obrador. Ya no hay dudas, ya se acabaron. Hoy podemos confirmar en Contrarreloj y en RIT TV que tenemos un narcopresidente. Saludo con mucho afecto y con mucho cariño, como cada martes, como cada programa, al conocedor de la política mundial, latinoamericana y nacional, mi queridísimo y nunca bien ponderado amigo, Darío Mendoza. ¿Qué tal, mi Rolando? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar y la verdad es que la agenda de ahora sí que está llena de explosividad, bueno, es algo que realmente está sacudiendo la política nacional, pero además se está proyectando a México por la forma como han salido las noticias, pues al mundo, lo que está ocurriendo con este gobierno. Creo que ya está muy, muy claro todo, como lo afirmaste al principio del programa, mi querido Rolando. Pues ya no hay duda, Darío, tenemos un narcopresidente. Investigación del prestigioso portal de noticias internacional ProPublica de Tim Golden hunde a López Obrador. Pero eso no es todo. Él dice que recibió dinero del narcotráfico y que tiene mucha capacidad de recibir dinero, que recibió y tuvo mucha capacidad durante el paso del tiempo de recibir dinero del narcotráfico. Pero ahí no queda, Darío, amigas y amigos. Anabel Hernández, también en el sitio alemán WDW, lo remata también.
Ambos reportajes lo confirman. López Obrador recibió cantidades de millones de dólares del narcotráfico en su campaña del 2006, pero hubo más que les vamos a platicar aquí en exclusiva en Contrarreloj. Darío, comenzamos. No se vayan, vamos a una breve pausa y regresamos. Darío, Roberto López Nájera, alias Jennifer, testigo protegido de la DEA, dijo que López Obrador recibió dinero del narcotráfico en la campaña del 2006, específicamente de la Barbie, de Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, y de Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas. Determinamos que está recibiendo durante la campaña del 2006 dinero, seguramente recibió en la campaña del 2012 y seguramente recibió en el 2018. Por eso su política de abrazos, no balazos, de la absoluta tranquilidad de salir a la calle y de que el pueblo lo aclame, porque sabe que el narcotráfico no le va a hacer nada por el contubernio, el pacto que tiene con ellos. Quiero decirte que está más que claro que este testigo protegido dijo que le entregó a Mauricio Soto, el entonces operador en la campaña de 2006, $2 millones. Lo grave, Darío, es que el acuerdo entre Edgar Valdés Villarreal y Arturo Beltrán Leiva fue: te vamos a apoyar en tu campaña, pero déjanos trabajar y no te entrometas con nosotros. Dejar hacer, dejar pasar. Es la agenda del narcotráfico que hoy día no podemos negar, Darío. Tiene muy claramente y muy específica López Obrador con su política de abrazos, no balazos. De que me hago de la vista gorda, me hago a un lado y ustedes operen. Por eso hoy México está sumido en un charco de sangre terrible, hundido en el grupo y en el contubernio y en la organización y afinidad y sobre todo acuerdos y pactos entre el presidente de la República y los narcotraficantes. Darío, nos estamos volviendo como Colombia. Hay una ¿cómo podemos decir? Colombianización, perdonen ustedes. Sí, se está convirtiendo México en Colombia, te pregunto. Pues mira, yo creo que México ya rebasó a Colombia a estas alturas del partido y lo voy a explicar porque México hoy se parece más al escenario de Honduras de hace 3 años, 4 años, cuando la DEA empezó a publicar también a través de información en distintos medios internacionales el vínculo que tenía Juan Orlando, el entonces presidente de Honduras. Se había demostrado y la DEA había estado investigando que estaba coludido con organizaciones del narcotráfico. Y obviamente en aquel país se negó, se dijo que eso no era verdad. Incluso el presidente Juan Orlando en aquella época dio un discurso para decir que estaba comprometido en la lucha contra las drogas y todo esto. Aquí no vemos ni siquiera ese mensaje. Aquí lo que vemos es descalificar simplemente los reportajes, echarle la culpa al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Estado, y pues ya, o sea, no se dice de manera contundente esto no es así. Es más aún, se dice, no niega la información, incluso llega un momento en que el presidente afirma, bueno, ese dinero se entregó a alguien que ni conozco. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Sí. Como que se perdió la señal. Me fuiste un rato, pero ya sí, volviste. Como que me fui por ahí entre las investigaciones. Entonces, lo que quiero decir en concreto es que cuando hay investigaciones de ese tamaño y de ese nivel como lo que se publicó en 3 medios internacionales, hay que decirlo, porque Deutsche Welle, la televisión
el medio público alemán, donde sacó su reportaje Anabel Hernández, la periodista mexicana. Al final también todos ellos son periodismos, plataformas extranjeras. Y a lo que quiero decir es que a mi parecer, y la forma como están ocurriendo las cosas, es un mensaje más allá de los dimes y diretes de que si es cierto, si hubo investigación o si no hubo investigación, si se dice o no se dice. El hecho de que se esté filtrando o dando a conocer que la DEA tuvo una investigación en curso, lo que está mandando señales en este momento de parte efectivamente de Estados Unidos es que tenemos información. Ese es el mensaje que se le está mandando al presidente y puede haber más. Porque no hay que olvidar que Jennifer, este alias del informante, que básicamente era el abogado de la Barbie, que se salió de la organización y empezó a hablar, es muy parecido la forma como se está llevando la investigación, es de dichos de personajes ligados al narcotráfico que ligan a un personaje de México que protectores del narco. Así es como se juzgó a Genaro García Luna. Es la misma fórmula que se está empleando ahora para decir, se está investigando, se investigó al presidente, pero nada más nos dejan ahí. De hecho, uno de los portales, me parece que el de Crime, incluso habla de que habrá una segunda parte. Es decir, lo que quiero decir es que el gobierno de Estados Unidos está diciendo, tenemos esto, pero puede haber más. Y me da la impresión que de este lado no se quiere entender así, y la reacción es envolvernos como siempre en la bandera y decir, eso es mentira, no se vale, esto no se... No, ni siquiera se dice es mentira, nada más se dice, no se vale que nos están mandando este tipo de ataques. Que si el presidente Biden, que nos los diga abiertamente, pero no se desmiente la información, simplemente se vuelve a victimizar el presidente, simplemente se ataca a los periodistas, pero no se desmiente la información. Entonces, aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo, que en el futuro inmediato, si el presidente no está entendiendo que del otro lado le están diciendo que mande ya probablemente más narcotraficantes extraditados de México, si no está entendiendo que haga un golpe ya hacia el crimen organizado y sigue como mirando hacia otro lado, entonces las cosas van a seguir escalando. Tengo la impresión de que este es uno de los primeros mensajes y está muy claros. Aunado a eso, como bien lo pusiste a la introducción del programa, ya déjate la Deutsche Welle, el portal Crime, la oposición, no, gente del mismo grupo de Morena, es decir, Porfirio Muñoz Ledo en su momento, llegó a señalar este fenómeno, este asunto, y lo mismo la alcaldesa me parece que es de Colima. Colima, la misma, empieza también a decir este fenómeno, es decir, dentro del gobierno del presidente, dentro del partido Morena, han existido voces que ya han señalado esto, ni siquiera tenemos que decir la oposición. Aunado a que el mismo presidente ha dado señales de que así es, porque pues ha llegado a decir que el crimen organizado también es pueblo, ¿no? Y que por lo tanto también el gobierno protege a ese pueblo. Vamos, el pez por su boca muere. Ya olvídate de los reportajes. La misma actuación del titular del Ejecutivo hace que las alarmas estén encendidas a todo lo que da. Pues vimos a Milgram, la titular de la DEA, la mujer que pues prácticamente al principio del programa, lanzó un mensaje contundente. No vamos a permitir que presidentes latinoamericanos tengan pacto con los delincuentes y vamos a ir por ellos. Este mensaje cada día me confirma más de Milgram que va a ir por López Obrador, o que fue una señal y un mensaje clarito que le dieron a López Obrador. Y luego Muñoz Ledo, cuando habla del pacto criminal, como tú lo mencionas, al principio del programa pusimos el video, el pacto criminal entre López Obrador y los delincuentes, es decir, los cárteles de la droga. Y lo dijo muy claramente, él quiere heredar al maximato, a Claudia Sheinbaum, este cártel o este pacto de la droga. Es claro que así está sucediendo, Darío. A ver,
Anabel Hernández, que ya recordemos que anteriormente los Unlovers decían, no, es muy buena, porque había dicho algunas cosas desde Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Bueno, pero hoy está señalando... Es la de García Luna, o sea que es como que para todos sacan a García Luna, ¿no? En este gobierno. Sí. Es la que sacó toda la información sobre García Luna. Y ahora que dicen que no, que Anabel Hernández está en contra. Ahora no aceptan la versión de Anabel Hernández. Pero fíjate, querido Darío, aquí traemos varias primicias para la gente. Rolando, una investigación... Ahí estás, Rolando. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho ya. Una investigación realizada por autoridades estadounidenses apunta que diversas personas cercanas al mandatario mexicano estarían implicadas con miembros del también llamado Cártel del Pacífico, el Cártel de Sinaloa. De acuerdo a lo publicado por la periodista, el grupo delictivo habría aportado de 2 a 8 millones de dólares en la campaña del Tabasqueño en 2006. La investigación de Hernández señala audios, videos, información obtenidos durante la investigación de la Agencia para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, y el Departamento del Tesoro, en lo que miembros de la organización delictiva y personas cercanas a AMLO declararon haber participado en los movimientos de dinero ilegales. Uno de ellos, Mauricio Soto, que a su vez fue testigo de la DEA, y Mauricio Soto dijo, no, yo le entregué el dinero a Nicolás Mollinedo, el chofer de López Obrador. Ahora, Darío, bien lo dijiste que hay una clara señalización hacia López Obrador y que él dice que el pueblo es narco. Vamos a ver este video que nos presentó la producción, rapidísimo, para que vean lo que dice a López Obrador, donde él refiere que el pueblo es narco. No se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho inmediato. Manden al ejército inmediatamente. No tenemos armas. La legítima... Estamos sin armas, nosotros no estamos con armas. Carajo, Solo para conectarnos. Sí, el narco es pueblo como todos los seres humanos. ¿Qué más claro que ni el agua? Un delincuente que nos gobierna llamado López Obrador acaba de declarar que el narco es pueblo y también tienen derechos humanos. Oye, Adelante, Darío. Hay otra declaración que hace en una mañanera en donde dice que también el gobierno protege a los delincuentes porque son seres humanos. También, o sea, vuelve con esta línea donde lo que es que hay que proteger a los miembros de la delincuencia organizada, con esta línea que ya vimos ahora. Es decir, todas las acusaciones que se hacen, más este posicionamiento que hace el mismo titular del Ejecutivo, bueno, pues ya todo el mundo pensará, o sea, lo está confirmando en su actuar, ya no en su decir, en su acción, no solo en su decir. Oye, Darío, nueva primicia, y aquí se las damos en contrarreloj, Enrique TV. Jesús, el rey Zambada, en el juicio, te hablabas hace rato del juicio de García Luna. Pues en el juicio de General García Luna en Nueva York, en Estados Unidos, fue muy claro el Jesús, el rey Zambada, también uno de los operadores, que es a su vez el hermano de Ismael, el Mayo Zambada. Resulta que Jesús, el rey Zambada, dijo en el juicio contra García Luna que entregó, y aquí lo escucharon primero en contrarreloj, 7 millones de dólares a Gabriel Regino, el entonces subsecretario de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, cuando, ¿qué creen? López Obrador era el jefe de gobierno. ¿Para qué? Para que los dejaran actuar en la Ciudad de México, bueno, en ese entonces Distrito Federal, a sus anchas, Darío, e hicieran y deshicieran, que pudiesen no tener mayor problema, como Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante peligrosísimo colombiano que tenía la policía colombiana cooptada y sobornada. Pues así lo hicieron el cártel de Sinaloa con Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública, que le entregó 7 millones de dólares. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Con el rey del cash. ¿Quién es el rey del cash? López Obrador. Darío, ¿qué opinas de esto? Bueno, aunando a esto que tú dices, en el distrito de Nueva York, donde se ha juzgado a todos estos narcotraficantes mexicanos, la primera vez que surgió fue antes del juicio de García Luna,
Y luego durante el juicio de García Luna se volvió a hablar de este mismo tema que mencionas, de que se acusaba a Gabriel Regino de haber recibido también recursos desde la época en que el presidente López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ya ha habido como 2 o 3 menciones en los juicios a narcotraficantes de Nueva York, donde sale implicado. En la última incluso, el juez tuvo que parar las discusiones que se estaban generando, llamó a los abogados de ambos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa de García Luna, habló con ellos para decirles que por ahora no se mencionara, pues estamos hablando de un jefe de Estado, ¿no? Algo más comentaron y bueno, se paró ahí, pero insisto, por eso es bien interesante que ahora Estados Unidos esté dando estos golpes correctamente, con información clara, nítida, es decir, los personajes existen, la historia está bien narrada, hay coincidencia en los 3 reportajes. Bueno, obviamente tiene una dificultad tener todas las pruebas, porque siempre en este tipo de negociaciones pues hay que tomar muchas previsiones, ¿no? Como debería ser, no son ningunos tontos. Sin embargo, la DEA obviamente tiene lo que dicen los reportajes, y esto no hay que perderlo de vista, es que dicen tener grabaciones y videos y fotografías. O sea que si se requiere, pues también pueden salir adelante. Y no olvides que también cuando se le menciona que en el juicio de García Luna, el presidente amenazó con demandar al abogado. Finalmente no lo hizo, porque al demandarlo podría ocurrir que se abriera un cauce de investigación justamente, y yo creo que es lo que menos querría, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, porque asimismo en noviembre del 2022 circuló un documento fechado en 2019 y compartido en redes sociales por el prestigioso periodista David Ordaz, en el que se pueden leer las declaraciones de Jeffrey Lichman, quien fue el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, en la que aseguraba que diversas administraciones estarían relacionadas con el crimen organizado. Y paren oreja, ¿cómo se las arregló el Mayo Zambada para convertirse en el mayor narcotraficante del planeta? Te voy a decir por qué. Soborna a todo el gobierno de México, incluido hasta el más alto nivel actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el anterior también, Enrique Peña Nieto. Se lee en el documento compartido por David Ordaz. ¿Qué opinas, Darío? O sea, estamos hablando que están sobornando a el propio López Obrador, obviamente, porque recibió dinero 2006, 2000... No, a ver, no nos debe de caber la menor duda, Darío. López Obrador recibió dinero del narco en 2006, 2012 y 2018. Eso es claro para sus campañas presidenciales. Entonces, que no nos vengan a decir que no son corruptos como acostumbra el Mesías tropical. Y yo creo, Darío, que estamos hablando de que el cártel de Sinaloa ha permeado prácticamente. Ya se disparó que el tema de que sigue la corrupción, que no ha parado. Claro, no ha parado y ni va a parar. Vamos a ver estos 2 videos rapidísimo. El primero es de López Obrador. Y entonces sí admiro a los hombres de el poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y el Che. Si le dice uno a los jóvenes, dicen el Che, sí, por el idealismo, pero Fidel fue el que condujo, ¿sí?, estemos o no de acuerdo, ese proceso de independencia, porque es un ejemplo, es de los pocos países en el mundo en donde no han permitido la intervención extranjera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Darío, del Che y de Fidel Castro. Otros narcooperadores, otros que fueron financiados por los cárteles de la droga y que es claro su intervención en la misma.
¿Cuál independencia de Cuba? El gobierno cubano también es parte del narcotráfico junto con el venezolano, querido Darío. Vamos a ver el video de Héctor de Mauleón de Crestomatía de Latinus, rapidísimo. La extraña proximidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, como sospecha alimentada desde principios del sexenio con la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, con las constantes visitas del presidente a Badiraguato, el bastión de ese cártel, con las polémicas imágenes de la taquiza y el saludo de AMLO a la mamá del Chapo, con la deferencia con la que el presidente se ha referido siempre al que fuera el narcotraficante más buscado del mundo, con la lasitud con que este gobierno ha perseguido a las organizaciones criminales, permitiéndoles, a querer o no, un avance sin precedentes en el territorio mexicano, con la operación electoral que el cártel de Sinaloa realizó en los comicios de 2021, lo que permitió el triunfo de Morena a todo lo largo de la costa del Pacífico y en algunos estados de la frontera, el centro y el sur de México, ha quedado refrendada por 3 textos de los periodistas Anabel Hernández, Steven Dudley y sobre todo del multipremiado Tim Golden, que detallan una investigación iniciada por agentes de la DEA en 2010 sobre un presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en el año 2006. La historia ha causado un revuelo que lleva varios días incendiando las redes, donde se impuso el hashtag narcopresidente. De inmediato se activaron los defensores del obradorismo, descalificando los reportajes y alegando que a falta de pruebas concluyentes, la investigación de la DEA no fue apoyada por instancias superiores del Departamento de Justicia y se cerró definitivamente en el año 2011. Tim Golden, ganador en 2 ocasiones del premio Pulitzer, ha declarado en medio de la tormenta que la investigación no llegó a una conclusión, pero sí, lo dijo textualmente, a informaciones importantes. Se ha manejado la versión de que Golden se echó para atrás después de publicar su investigación, lo cual es absolutamente falso. Golden afirma que dio a conocer lo que supo de una investigación que efectivamente ocurrió. Dijo que 4 testigos le hablaron a la DEA de una reunión en Vallarta a la que asistió el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, y en la que estuvieron presentes 2 políticos y empresarios que se decían representantes de la campaña de López Obrador. Uno de ellos era el promotor de AMLO en la comarca lagunera, Héctor Francisco León, conocido como Pancho León, quien desapareció meses después de la derrota de López Obrador y del que no ha vuelto a saberse nada desde entonces. En esa reunión, según los testigos, se acordó el financiamiento del cártel de Sinaloa por $2 millones a la campaña presidencial de AMLO. Golden afirma que el hombre al que supuestamente se entregó el dinero, Mauricio Soto Caballero, miembro hoy del Consejo Nacional de Morena, terminó trabajando como fuente confidencial de la DEA luego de haber sido inmiscuido en una trama de narcotráfico. Dijo Golden que Soto Caballero sabía que si no contaba la verdad a los agentes y los fiscales estadounidenses, podría ser encarcelado en cualquier momento. Así que tenía interés en decir la verdad. Según Golden, Soto Caballero habría grabado a otro de los involucrados en la trama, Nicolás Molinedo. Nico, quien fue presentado durante mucho tiempo como el humilde chofer de AMLO, y hoy es un empresario multimillonario con fuertes intereses inmobiliarios en terrenos donde se construye el Tren Maya. De acuerdo con la investigación de Tim Golden, Mauricio Soto Caballero, el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande, un testigo de la DEA que había sido abogado de narcotraficantes y se volvió informante de esta agencia, Roberto López Nájera, y un hombre cuyo nombre no fue obtenido por el periodista, declararon que ese dinero se entregó efectivamente a la campaña de AMLO. Tim Golden no se ha retractado de nada. Esa investigación existió. Efectivamente se llevó a cabo y no siguió adelante porque un comité de revisión de la propia DEA decidió cerrarla siguiendo sus propios protocolos al no poder comprobar que aquel dinero hubiera sido efectivamente entregado. Golden averiguó incluso que la DEA se propuso reabrir el caso en las elecciones de 2012, haciendo que supuestos narcotraficantes ofrecieran dinero a personajes cercanos a López Obrador. Todo se detuvo por consideraciones políticas y diplomáticas. La investigación, sin embargo, existió y hoy sabemos que el nombre de Andrés Manuel López Obrador obra ya en los archivos de las agencias estadounidenses, como alguna vez obró el nombre del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. La investigación sobre el supuesto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador se suma a la larga lista de relaciones sospechosas entre el crimen organizado y el gobierno de AMLO. Acompañará a la historia del sexenio sencillamente porque el sol no puede apagarse ni con un dedo ni con decenas de artículos realizados por encargo.
Gracias a Latinos de Crestomatía. Pero ahí está, Darío. Creo que es muy directo y contundente Héctor de Mauleón. Hubo un hombre que no se pudo identificar, que yo te puedo decir que tal vez sea Manuel Bartlett Díaz, porque él estaba muy involucrado en el recibir recursos del crimen organizado de empresarios de dudosa procedencia, y no dudes que haya estado en esa reunión de Nuevo Vallarta. Darío, con tu comentario concluimos este tema. Bueno, hablando de Bartlett, si ustedes han tenido la oportunidad de ver Narcos México, esa historia de Netflix con información muy valiosa, uno de los actores principales allí en esta serie es precisamente Manuel Bartlett. Aparece negociando con grupos criminales. Es una historia que no se pueden perder porque de verdad ahí van a abrir los ojos sobre muchas cosas que ahora estamos viendo. Pues definitivamente, o sea, Manuel Bartlett, yo creo que era este hombre que no pudo Tim Golden averiguar quién era. Pues claro que era él. López Obrador lo mandaba a negociar con los cárteles de la droga para recibir dinero y cuantiosas cantidades. Porque acuérdate que no le importaba, mientras su objetivo era claro, llegar al poder. Mientras le da tolito con el dedo a sus seguidores diciendo que él es honesto y es puro y casto. Así las cosas, Darío. Vámonos a un corte y volvemos con nuestro siguiente tema. ¿Qué te platico, querido Darío? Pues esto del narcotráfico es una cosa muy, muy grave y muy complicada, ¿no? Tenemos un caso muy, muy, muy severo de narcotráfico y yo creo que pues esto está más que claro, ¿no? Que López Obrador es narcotraficante expreso porque colabora, coadyuva, tiene nexos con él. Pero te quiero decir, Darío, que hay una nueva locura de López para reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que propone la elección en el 2025 de ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero además les prohíben suspender casos constitucionales. Es decir, la ley del garrote y el absurdo de que mis chicharrones aquí truenan. ¿Qué quieren hacer, Darío? Pues desaparecer la Corte. El encargado de fomentar y realizar este tipo de acciones, ¿quién te crees que es? Arturo Saldívar. Sí, el que va a ser el ministro, el verdugo de la Corte y el que le quiere dar el punterazo a la misma, el que le dijo a López Obrador que se esperara a que le rechazaran las dos propuestas para que él nombrara por primera vez a un ministro de la Corte en toda la historia del país, es decir, a Lenia Batres Guadarrama. ¿Qué quieren hacer, Darío? Que se elijan los ministros por el voto directo, pero lo más grave, que los ministros ya no se entrometan en asuntos constitucionales. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente, al parecer el sentido de esta reforma es que incluso no puedan ellos expresar opinión ni hacer nada en caso de que el Ejecutivo mande alguna, o sea, no se le va a poder rebatir nada desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, no se va a poder rebatir nada. ¿Esto en qué situación nos pone? Nos pone una situación en donde estaremos dando a luz, estará surgiendo una dictadura, es decir, no habrá poderes, o sea, estarán ahí, pero de adorno. El legislativo y el judicial existirán muy bonitos con sus gastos y con personajes, pero no harán nada, porque la opinión preeminente será de la del Poder Ejecutivo. Y esto a mí me hace pensar que desde ahora este lance que hace el presidente es porque lo que hemos hablado aquí, tú y yo ya hemos coincidido y ahora ya se empieza a decir, es el maximato, ¿no? Es decir, que le imponga a Claudia su plan de gobierno, sus reformas, y que ¿para qué? Para que él siga mandando. Incluso en estas reformas está el tema de bajar el nivel de aprobación, de revocación de mandato de 40 a 30%, y esto es poner sobre la mesa de la negociación con Claudia o con Xóchitl el tema de que, bueno, pues si no estoy de acuerdo, pues las tumbo, ¿no? Es decir, mando a mi gente para el tercer año, si no siguieron lo que yo
he marcado como pauta y las tumbo. Es decir, aquí hay una especie como de chantaje, amenaza muy latente y de mediano plazo que se está ya anunciando desde ahora. Entonces, esto que es difícil que avance, pero ya está ahí plasmado, lo que va a hacer es que México va a dejar de ser un país democrático con su constitución y su república y sus 3 poderes para dar pie a una dictadura tal cual, donde todo lo demás es adorno, como ocurre ya en las dictaduras que tenemos en América Latina, ¿no? A ver, Darío, quieren en junio del 2025 elección de urnas, pero ojo, no solamente para los ministros de la Corte, sino magistrados, jueces de distrito y magistrados electorales. También quieren sancionar a ministros que no resuelvan asuntos fiscales en 6 meses. ¿Quién propone los aspirantes? López Obrador o Claudia Sheinbaum. 10 aspirantes a ministros propuestos por el presidente, 10 por el Congreso y 10 por la Suprema Corte. De los 30, que se vayan los 30 a las urnas, como si fueran candidatos electorales. Prohibición a dar suspensiones generales en leyes controvertidas. Ojo aquí, prohibir suspensiones generales en leyes controvertidas. Qué grave, incluyendo las constitucionales, ¿eh? Recorte del periodo de los ministros de 15 años a 12 años y el pleno de la Corte pasa de 11 a 9 integrantes. Claro, teniendo 9 son más fáciles de manipular y alcanzarían las votaciones más fácil. Retiran la pensión vitalicia a ministros y jueces actuales y a nuevos ministros. Ojo aquí, ¿eh? No se trata de una pensión, se trata de una retribución que como cualquier trabajador tiene la posibilidad de haberse jugado el pellejo con temas duros, muy controversiales, muy difíciles, que claro que se tiene que dar una pensión, como la recibían antes que llegara este lunático, menos a Peña Nieto, los expresidentes. Nada más por el cargo, Darío. Ajuste Consejo de la Judicatura, desaparece el Consejo de la Judicatura y se divide en Tribunal de Disciplina para López Obrador, es decir, alineación y disciplina para el Mesías, y órgano de administración. Es decir, ya no va a ser un Consejo de la Judicatura, ahora va a ser un órgano de administración, ahí para que nada más sea administrativo y oficialidad de partes del presidente. Y se divide el Tribunal de Disciplina. Ingreso a la baja, los ministros no podrán tener mayor remuneración que el presidente. No la tienen mayor si sumamos las camionetas machuchonas que usa López Obrador, las comilonas jugosas que le dan a él y a toda su raza, además de todo lo que recibe de prestaciones. O sea, de ninguna manera es igual la compensación de un ministro con la del presidente de la República. Estas son, Darío, las 8 locuras que propone el presidente de la República. ¿Qué opinas, Darío? Bueno, todas estas reformas, insisto, lo que está haciendo, porque él sabe que hoy no van a pasar, es como el mapa, la ruta que quiere imponer para los próximos, para el siguiente sexenio. Este mapa delinea para asegurar que su partido, o sea, se vuelva único y dominante, hegemónico, pero además todo lo demás es de cartón, es decir, todas las demás instituciones independientes que o desaparecen o están bajo su mando, como Cuba y Nicaragua, o sea, donde todo lo que tú veas ahí de institución gubernamental o incluso privada, todo pasa por el tamiz del gobierno de Nicaragua, del gobierno sandinista. Igual estamos aquí ante esa ruptura, y yo creo que lo grave aquí de verdad es que está cambiando ya lo que es lo que somos hasta ahora como política, como país, como que tenemos leyes. Ya todas esas están borrándose de un plumazo para consolidar una sola forma, una sola visión, y no dudes que eso conlleve, porque siempre ocurre con los regímenes autoritarios, también la cancelación de libertades, porque la única forma de imponer todas estas cosas es destruyendo la libertad de los ciudadanos, por supuesto, ¿no? 8, aquí ya les dejamos a nuestro público querido los 8 puntos que quiere y pretende el Mesías. ¿Qué sigue, Darío? Abolir el Congreso de la Unión, abolir
el Congreso, perdón, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, y nombrar una asamblea donde el omnipotente y omnipresente sea el presidente de la República, como pasó con Hugo Chávez y como hoy sucede con Nicolás Maduro en Venezuela. Ojo con esta reforma, es gravísima, atenta contra la libertad de los mexicanos, contra el raciocinio de los jueces, contra la inteligencia jurídica, con la controversia y el derecho de los particulares a defenderse, contra las jurisprudencias, contra la ley de amparo, contra todo atenta esta nueva reforma. No quiere López Obrador que haya garantías individuales y que la gente no se pueda amparar de sus locuras. Qué grave, Darío, esta nueva reforma. Yo creo que estamos ya en camino y la lucha que viene del próximo 2 de junio no es entre liberales y conservadores, no es entre izquierda y derecha, no es entre pobres y ricos, no. Aquí el tema es entre libertad o dictadura. Ese es el gran eje que se está delineando y yo creo que así se debería manejar ya. Es decir, o vamos a acabar como Cuba y Nicaragua sin libertades y que haya solo una voz que domine la escena, que mande y marque y diga qué horas son. Entonces, si eso es lo que se requiere, eso es lo que se quiere para México, yo creo que todas estas reformas lo están planteando tal cual. No debemos sentirnos sorprendidos y básicamente esa va a ser la batalla de Si esa batalla se pierde, mi estimado Rolando, estaremos entrando en un México que no tiene nada que ver con el que hemos venido construyendo los últimos 40 años, donde había la necesidad de crear libertad y que incluso el Poder Ejecutivo se le pusieran candados y límites, porque era un ejecutivo muy poderoso. Desde el momento en que fundó calles, el sistema político mexicano hizo que el presidencialismo fuera exacerbado, se fue quitando todo eso, se fueron haciendo grandes batallas por la democracia, hasta llegar al INE y a todas estas elecciones. Bueno, todo eso se va a borrar con este mapa de ruta que se nos está anunciando desde el día de ayer, donde incluso no fue a Querétaro. Claramente lo que está creando es una nueva orden, una nueva constitución y un nuevo país que en nada se parece a un país moderno ni democrático. Qué grave, Darío, qué grave. Y luego la gente dice que no vamos para Venezuela del Norte. Y hablando, Darío, perdón, de Venezuela, ¿qué te parece la joyita de Ricardo Aldana Prieto, el líder sindical, que además fue discípulo durante años y sobre todo su mano derecha de Romero de Champs? Estamos hablando de Ricardo Aldana Prieto, el dirigente petrolero, que ya le dio línea a toda la gente del sindicato para que voten por Claudia Sheinbaum, Darío. Aquí está Ricardo Aldana Prieto, es este señor de aquí, y aquí está obviamente Romero de Champs, que en paz descanse, que no creo, pero aquí está Ricardo Aldana Prieto, que ya les dijo a todos, vamos a votar por Claudia Sheinbaum, dándole línea, y él le prometió 500,000 votos a la candidata morenista. Sería la primera vez, Darío, que un dirigente da la instrucción de votar diferente al PRI. ¿Qué opinas, Darío? Bueno, es PRI color morena, donde el sindicalismo de la CTM antigua vetusta, de aquella época que decía que lo que ellos nombraran, todos los trabajadores que no tienen mente ni cabeza, pues los iban a seguirlo para donde los mangonearan. Este personaje ahora quiere hacer lo mismo, como si esos 500,000 trabajadores no pensaran, no sintieran y simplemente dijeran sí a la voz del líder viejo, arcaico, que piensa seguir la política de hace más de un siglo. Yo creo que eso es una verdadera loquera lo que estaba proponiendo ahí el señor. Pero bueno, a esto hemos llegado, pues, a irnos con hacia atrás en el reloj, a regresar a México, no a un México del futuro, no un México moderno, democrático, libre, productivo, no. Estamos a un México retrasadísimo,
donde vemos líderes marcando la pauta como en el fascismo, en el nazismo, el corporativismo, donde a la voz de uno solo, pues todo el mundo obedecía, ¿no? Esto es patético realmente. Oye, Darío, pero ¿qué te parece que anteriormente el propio Mesías, el propio Mesías dijo o decía que él desconocía a Ricardo Aldana como dirigente de los petroleros? O sea, en su elección, después de que Romero de Champs, ya saben lo que hizo, y bueno, él lo desconoció. Vamos a ver este breve video de Denise Merker cuando estaba en Televisa, de Crestomatía. Vamos a verlo rapidísimo. Y con cerca de 45,000 votos, Ricardo Aldana, actual tesorero del sindicato petrolero y hombre cercano al ex líder Carlos Romero de Champs, ganó la elección para secretario general del sindicato. Mario Torres nos tiene la información. Vamos a trabajar para que las trabajadoras y los trabajadores de Petróleos Mexicanos que integran nuestra organización tengan una mejor calidad de vida. Vamos a demostrarle a Petróleos Mexicanos, a esta administración, que está equivocada, que merecemos un trato justo. En los primeros minutos de este martes, Ricardo Aldana llegó a las instalaciones del sindicato petrolero en la colonia Guerrero de la Ciudad de México y habló ante un grupo de seguidores. Según el sindicato, de 63,700 votos emitidos, Ricardo Aldana quedó en primer lugar con 44,983. En segundo lugar quedó el representante de la sección 48, César Pecero Lozano, con 4,505. Y en tercer lugar, Cecilia Margarita Sánchez García, de la sección 47, con 4,116 votos. Frente a las denuncias de presunto acarreo y coacción del voto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo encargado de calificar la elección, recibió 191 inconformidades. En 10 días deberá resolver dichas inconformidades. De validarse la elección, Ricardo Aldana asumiría formalmente el cargo de secretario general desde la toma de nota hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta mañana el presidente López Obrador se refirió así a Aldana, aunque sin mencionarlo directamente. Aquí estuvo el señor, pero si al que hace mención, pero si me lo encuentro ahora, me tendría que decir quién es, porque no lo identifico, pues no he tenido relaciones con él. O sea, no lo estoy descalificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación. Entonces no hay ningún candidato predilecto. Ya no hay sindicatos de Estado. Pues estamos hablando, Darío, que desconoció a Ricardo Aldana. Y Ricardo Aldana Prieto dijo, pues vamos con Sheinbaum, y vuelve el voto corporativo. Y le prometió 500,000 votos a Claudia Sheinbaum. Esto ya lo denunció el PAN, el PRI y el PRD, y no puede haber una coacción a votar por alguna u otra persona, de tal forma que debe de entender el propio sindicato, que además ya está quebrado, Pemex, ya qué derechos laborales van a pelear. Al rato va a ser una compañía de luz que está en requisa y que seguramente van a desaparecer Pemex porque ya no va a ser rentable para el Estado mexicano, porque nada más en un año le metieron $1 billón para rescatarlo con su amigo el inútil ingeniero agrónomo Octavio Romero Laupeza, y que está perdiendo dinero. Antes de López Obrador era productivo, sí, generaba utilidades también. Una miseria, sí, pero generaba. Con estos infelices no ha generado ni un peso y al contrario, López Obrador está haciendo negocios. Va un año que no le pagan a los proveedores de Pemex, Darío. Un año. Ya no les quieren vender ni realizar ningún tipo de acciones a los
a los petróleos soberanos mexicanos, como lo llama López Obrador, y que es la soberanía, y que seguimos importando más gasolina a Estados Unidos. Y bueno, este sinvergüenza de López Obrador ahora dice que desconocía a Ricardo Aldana Prieto, y aún así el líder petrolero dice que hay que votar por Claudia Sheinbaum. Que no mamen. Darío. No dice que no lo conozca, dice que nada lo vincula a él, como que trata de ahí como de zafarse. Claramente está llamando este hombre al voto corporativo a un grupo de trabajadores que además el sindicato, insisto, cuando maneja así, es como dejar sin dignidad al trabajo, al trabajador, a su persona. O sea, es una falta de respeto ponerse de esa manera como si fuera una manada, ¿no? Del voto corporativo. Así que lo diga o no el presidente, la realidad es que el voto corporativo allí está, y este es uno de los grupos más poderosos por el nivel de dinero que manejan, y porque como ese habrá otros sindicatos como los maestros y demás, donde también buscarán obligarlos, como se hacía, como siempre se ha hecho desde el viejo PRI aquí, de aquel del siglo XX, todopoderoso, que obligaba a los maestros, a los doctores, a los electricistas, a los sindicalistas a votar, ¿no? Aquí vuelve el rescate, es volver al futuro, pide al tiempo que vuelva, recargadísimo, caray. Tu micrófono, Rolando. Terrible, Darío, terrible. Estamos viendo de nueva cuenta el corporativismo, estamos viendo el entreguismo de los líderes charros hacia el presidente en turno. Yo pensé que Fidel Velázquez ya se había muerto, pero parece que retornó. Vamos un corte y regresamos con la famosísima Q en su sección Rojo Carmín. Gusto y placer saludarte con el cariño de siempre, querida Q. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa, la famosísima Q. ¿Qué tema nos traes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? Espero que todo bien. Y bueno, yo el tema que traigo es acerca de la gira de trabajo que tiene Xóchitl Gálvez en los Estados Unidos. Es una gira que durará 6 días, en donde ya visitó Nueva York. Fue el primer lugar en el que estuvo visitando. Aquí hubieron distintas reuniones, una de ellas con los estudiantes de las universidades diferentes de Nueva York, en donde un grupo de migrantes llegó a increparla y a ofenderla. Hubo violencia verbal muy, muy fuerte en este caso. Y Ildefonso Guajardo, que es una de las personas que acompañan a Xóchitl Gálvez en esta gira, denunció que estas personas no eran en realidad migrantes, sino que eran militantes de Morena en Estados Unidos, que fueron pagados para ir a hacer estos insultos y obviamente echarle porras a su candidata, que es Claudia Sheinbaum. Ante esta situación, Xóchitl Gálvez habló de dos cosas: que la división y el odio no aportan en absolutamente nada en los problemas que tenemos en México, hablando específicamente de la inseguridad y de la falta de medicamentos en este caso. Y que de verdad la gente no se pelee por los políticos, más bien que se peleen o que exijan que los gobiernos den resultados y que resuelvan realmente los problemas que existen en el país. Por otra parte, se juntó también con migrantes que trabajan en la central de abastos y con empresarios. Escuchó la problemática de ellos, en donde hay quejas también de los migrantes que trabajan allá y que mandan su dinero a los familiares en México, en donde obviamente platican de la preocupación que tienen, y también se puso sobre la mesa que si estos regresarían a México en el caso de que los problemas de inseguridad se pudieran resolver, y muchos dijeron que efectivamente sin problema regresarían. Y bueno, creo que uno de los notables discursos que ha llegado a dar Xóchitl Gálvez en esta campaña o en esta gira
fue en el Wilson Center, en donde estuvo enfrente de investigadores norteamericanos y se habló justamente de los distintos problemas. Lo tengo anotado aquí, porque creo que es importante dar paso a paso lo que dijo en este discurso, por lo cual la gente en Estados Unidos le aplaudió. Uno de ellos acusó a Andrés Manuel López Obrador de utilizar el problema de la migración para chantajear al gobierno de los Estados Unidos con este tema y que no tiene voluntad para resolver el problema del fentanilo. Mencionó que es necesario recuperar la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, ya que la relación que hoy existe se limita únicamente en dos temas, que es la migración y el problema de fentanilo. Entonces, dice que podría haber muchísima más imaginación y muchísimas más situaciones que se podrían estar platicando en esta relación bilateral, y no nada más limitarse a estos dos temas que son delicados y en el que definitivamente AMLO no está dando la importancia y tampoco tiene la voluntad de resolver ninguno de estos dos problemas, ya que son dos problemas que a él le dan poder en este país. Y también un poquito sobre Estados Unidos. Se comentó también acerca de la amenaza que han recibido los ministros, dos ministros del Poder Judicial, en donde un gobernador, me parece que fue el que se presentó afuera de la Suprema Corte de Justicia, con dos ataúdes y dos maniquís que simulaban tanto a Norma Piña como a otro ministro. El impresentable, perdón que te interrumpa, de Cuitláhuac García, el inepto, inoperante narcogobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Él fue el que montó toda esta parte en la Suprema Corte de Justicia. Y es penoso que Xóchitl lo tenga que decir en los Estados Unidos. Exactamente, porque dice que de alguna manera tienen secuestrada a la Suprema Corte de Justicia. Y que este gobierno también denunció que ha fomentado el capitalismo de los amigos, de los cuales se han visto beneficiados con la construcción de las obras magistrales de este hombre, entre ellas, una de ellas es el Tren Maya y la otra la construcción del AIFA, en donde los amigos son los que se han beneficiado y se están volviendo multimillonarios, como ya lo sabemos, ¿no? También mencionó que debe de haber una visión de Estado, porque la visión que hoy en día tiene nuestro presidente y la gente que trabaja con él es que las cosas están bien, ¿no? En donde el problema del fentanilo se lo achaca a los Estados Unidos por los norteamericanos que lo consumen. Entonces es un poco lavarse las manos de la situación que prevalece en este sentido en nuestro país. Habló de que tiene que haber capacidad institucional y voluntad genuina de cooperación. Y denunció una vez más, no hay visión de Estado. Entre otras de las cosas que se comentaron en este discurso, fue que AMLO ha destruido las áreas de inteligencia y de seguridad, tanto civiles como militares, y que también utiliza esto para perseguir a la oposición y a los periodistas críticos. También comenta que el narco se expandirá, que el hecho de que haya una continuidad con el gobierno de Morena y la Cuarta Transformación, lejos de beneficiar para arreglar estos temas o la problemática que se tiene entre estos dos países, que eso garantizará que el problema no se va a resolver. También comentó también que debe de haber cooperación entre estos dos países y que somos socios, más no aliados. Comentó también que en septiembre del 2023, como nos acordaremos del desfile del 16 de septiembre, se presentó lo que es el ejército ruso, justo diciendo que tiene relación muy directa y muy amiguista, tanto con el ejército ruso, como también denunció que en el año anterior, en el 2021, vino José Elías Canel como orador principal en el Día de nuestra Independencia. Y comenta que la amenaza a la soberanía y gobernabilidad de México
es nuestro propio presidente junto con el crimen organizado. Ya que antes a lo mejor era una amenaza y que siempre se manejó que el gobierno de los Estados Unidos era una amenaza para la soberanía de México, y hoy en día no es así. Se traslada directamente a nuestro presidente y a sus amigos del crimen organizado. Oye, Kio, pero fíjate, a ver, hay que ser bien claros. Los supuestos manifestantes son de la nómina de Morena en Estados Unidos. Ahí salió una doñita que atacó físicamente a Xóchitl, porque estos son de vecindad, de barrio, de atacar, de no estar. Y fue la que claramente dijo, no, y salió con Mario Delgado retratada. O sea, son los morenistas, no son los ciudadanos. Pero aparte, la manera en la que salió Xóchitl Gálvez, literal se tuvo que salir por la puerta trasera porque ya sabía que lo iban a increpar estas personas. Claro. Y pusieron un señuelo en donde tuvo que salir otra persona de su grupo disfrazada con una chamarra y una capucha, fingiendo ser Xóchitl Gálvez. Entonces la que recibió realmente los insultos y esta violencia fue esta persona. Ni siquiera se dieron cuenta. Era una colaboradora de Xóchitl. Hay que acusarles de violencia de género. Violencia de género. Adelante, Darío. Arráncate, Darío. Perdón. Ahí está muy claro, ahora que está tan de moda estos temas, el tema de violencia de género, ¿no? De odio, odio político, odio político. Y violencia política. No, aquí se aplica, no como con Denise Dresser, ¿no? Que justamente por hacer un tema así con una diputada, correcto, el castigo que le pusieron. Entonces no hay congruencia. Habría que aprovechar el tema de parte del equipo de Xóchitl. Y bueno, qué bueno que metieron un señuelo, la estrategia el fantasma amigable para que pues se fueran por otro lado estos personajes, ¿no? Vamos a ver el siguiente video que nos preparó producción. En estos momentos estamos presenciando en X y también en Facebook un montaje alentado por el gobierno de la República en distintas vertientes, tomando como eje rector una supuesta protesta de migrantes en Nueva York durante un acto de Xóchitl Gálvez. Y digo supuesta porque está perfectamente claro que son hordas de Morena, justamente orientadas así y ordenadas para eso, y así entonces operar todo un tinglado de medios de comunicación que en estos momentos podemos verificar. La Catrina Norteña, por ejemplo, que es una de las cuentas oficialistas que va lanzando y dando la orden de salida junto con Epigmenio Ibarra, son ya en estos momentos dos de las cuentas más activas respecto de esta supuesta protesta en contra de la candidata de la coalición opositora. Pero hay más, El Soberano, el Portal Sin Embargo, y en los medios de comunicación tradicionales, y adivinó usted, Milenio de Grupo Multimedios, aludiendo a supuestas protestas de ciudadanos migrantes en Estados Unidos. Y es que está muy clara esta forma de operación. Primero hay que señalar que durante la semana el presidente de la República no pudo, ni hablando de un segundo tirador en el caso del magnicidio en contra de Luis Donaldo Colosio, ni con una pequeña bomba ahí en Pemex, ni supuestos, como siempre, ataques a uno u otro adversario político del presidente para tratar de desviar la atención. Lograron que las cosas se centraran en dos elementos clave: los hijos corruptos del presidente de la República y sus probables relaciones con el crimen organizado, al menos en 2006, que es lo que se ha documentado, que habría incluso significado un financiamiento de su campaña, y ahí es donde todos estos esfuerzos no lograron hacerlo. Por eso estamos presenciando con todos los recursos del gobierno cerrar la semana distrayendo de pues estos temas, porque además al presidente de la República le enojó y mucho que Xóchitl Gálvez dijera defienda su honor y demande en Estados Unidos sobre estas investigaciones que revelaron situaciones bastante comprometedoras para el presidente de la República, que además tienen verificativo en sus políticas públicas que fortalecieron a los cárteles y que sin lugar a dudas recrudecieron la violencia en el país. En estos momentos podemos, como les he dicho, darnos cuenta de estas formas. Se siembran las protestas,
se envían algunos videos a cuentas como las que he señalado, El Soberano, sin embargo, ya les comenté, la Catrina Norteña y Epigmenio Ibarra, y luego salen los farsantes de la 4T apoyados con algunos medios de comunicación tradicionales para hacer una recapitulación. Pero miren, vean ustedes en estos momentos la cuenta de Álvaro Delgado, que se encuentra haciendo la tarea pero a marchas forzadas, hasta un programa especial a las 6 de la tarde le dedicó junto con Sin embargo, para hablar de esas supuestas protestas, nada auténticas naturalmente, sino artificiales, tan artificiales como él mismo. Y al momento en que yo había revisado su cuenta de X, llevaba alrededor de cinco tweets así de él, difundiendo este material que para tal efecto se le fue enviado a él como a otros farsantes de la 4T. Es muy importante que en efecto podamos desentrañar, exhibir este tipo de estrategias y junto con ello también señalar y enfatizar que el tema es la corrupción de este gobierno como nunca había tenido los niveles en la propia historia de nuestro país, y también, naturalmente, un cuestionamiento severo que habla de colusión de intereses en los hechos. Con el número de homicidios por día, por mes, por año que ha duplicado, al menos, y digo al menos porque los registros en datos, el presidente de la República busca minorarlos al máximo, de lo que ha ocurrido en algunas otras administraciones. Y los claros saludos a los malosos que ha tenido siempre el presidente de la República, en contraste con el maltrato y los dicterios que una vez y otra también dirige en contra de sus propios adversarios. Así es que sí, claro, con los aliados justicia y gracia, y con los adversarios incluso el uso faccioso de la ley. Y hoy, en estos momentos, también podemos ver que con enormes recursos la maquinaria digital está empezando a funcionar. Me recuerda mucho a Claudia Sheinbaum en 1987, cuando organizaba estas supuestas protestas en algunas escuelas de la universidad para desestabilizar a uno u otro director en el nombre de un supuesto movimiento estudiantil, que ahí, en efecto, muchos de los que lo integramos jamás participamos en este tipo de estrategias que son, en efecto, de guerra sucia, de personas que en efecto han perdido completamente el amor propio, que son unas desvergonzadas, pues. Gracias a Marco Levario de la revista Etcétera de Crestomatía por este excelente mensaje. Muy clarito, Q, muy claro, Darío. A ver, Darío, ahí se está dando un fenómeno de desestabilización, buscando y logrando quitarle buenos adeptos a Xochitl, que se reunió también con una cámara México-Estados Unidos que la aplaudieron de pie, que tuvo muchas cosas. Darío. Yo creo que es algo que ni tendrían por qué hacer, es decir, están gastando recursos, tiempo y esfuerzo sobre Xochitl, cuando en la narrativa oficial ellos van muy arriba en las encuestas. Entonces, ¿qué necesidad tienen de hacer ese tipo de cosas? Más bien lo que se observa es como una especie de atacar a Xochitl a como dé lugar, de una manera mal organizada, porque se ve claramente que aquí hay como un tropel como pues sí, de violencia política, en realidad, no se explica que se canalicen recursos que obviamente no salen de la bolsa de un particular, sino del gobierno, se estén canalizando recursos cuantiosos para atacar a una persona. Me parece de todas formas como esta especie de camisetas pardas que usaba el nazismo para aquel que osara hablar en contra del discurso oficial, pues lanzarle sus hordas, nada más que ahora las tenemos digitales, tenemos bots que atacan con dinero de nosotros, de los ciudadanos, y atacan a la oposición a través de esa manera, ¿no? Antes de cederle el uso de la voz a Q, que ya anda queriendo cerrar el tema, vamos a ver este video. Q, el crimen organizado está involucradísimo en las elecciones. Por eso Xochitl quiere, en su gira de Estados Unidos, que haya observadores electorales. Comentarios finales de tu cápsula, querida Q. De hecho, comentó al final de este discurso
que los mexicanos sufren la inseguridad, la extorsión y la violencia, y que eso limita el crecimiento nacional y frena el desarrollo de regiones enteras. Que México sigue siendo un socio, pero no un aliado político para los Estados Unidos, y que el gobierno de México coquetea con Rusia y China, amenazando con construir nuevas alianzas en la elección presidencial. No solo está en juego quién ganará, sino el orden constitucional y dos visiones completamente diferentes del futuro. Y finalizó esta reunión pidiendo a los miembros de los centros de investigación que la acompañen en su lucha por la democracia mexicana como observadores durante la campaña y la jornada electoral. Y terminó con esta frase: no dejen que la democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Dio un poderoso discurso, la verdad es que motiva ver ese discurso, no dijo nada que fuera falso. De hecho, creo que se fue directamente a la cabeza de López Obrador diciendo verdades, no fingiendo o diciendo cosas que no existen en nuestro país, sino que las realidades de lo grave que estamos viviendo en México, lo denunció ante este grupo de personas. Perfecto, Q. Darío, para cerrar este tema de Q. Micrófono. Bueno, simplemente hay que considerar que los observadores internacionales, la comunidad democrática del mundo, tiene que poner ojo en la elección mexicana, y además porque somos vecinos estratégicos de Estados Unidos y Canadá, así que qué bueno que se le ponga ojo a esta elección y que todos salgamos, participemos, porque la mejor manera de cuidar la casa somos los que vivimos aquí adentro. Definitivamente. Vamos a un corte. Muchísimas gracias, Q. Nos vemos al final del programa. Claro que sí. Querido Darío, traemos otro temazo. Senado de Estados Unidos, fíjate bien, demócratas y republicanos se quieren poner de acuerdo para cerrar la frontera, porque ya se dieron cuenta que López Obrador es un narcopresidente. Que por cierto, déjame enseñarles a nuestro público esta imagen. Ya ves que siempre acusó López Obrador a Felipe, ¿no? De ser narcotraficante y cada rato le dice. Vamos a ver esta breve imagen que nos preparó producción. Porque si hay alguien que se reunió con un narcotraficante, es el propio López Obrador, el propio Felipe. Aquí se reunió, no sé si se alcance a ver en grande, permítanme tantito, lo vamos a pasar para ustedes en grande. Ahí está, ¿sí se ve, Darío, en grande? No, se sigue viendo pequeño, pero sí se alcanza a distinguir. Bueno, con el único narcopresidente que se reunió, más bien Felipe se reunió con un narco y el único narco es con López Obrador. Ahí está la prueba de que Felipe sí se reunió con un narco. Te decía, ya se dieron cuenta los norteamericanos que es un presidente que tiene claramente una línea pro narco y ya dijeron los senadores, vamos a cerrarle toda la frontera, Darío. O sea, están buscando cerrarla porque están dándose cuenta y lo peor es que logran acuerdos que modificaría el sistema de asilo y pegaría a México. O sea, ya se dieron cuenta que es un narcopresidente. Apoyan gobernadores al hambre de púas. Senadores y demócratas y republicanos hicieron pública ayer una iniciativa de ley que propone respaldar al presidente Biden para darle la facultad de cerrar la frontera sur a migrantes que soliciten asilo y expulsarlos a México. Esta propuesta cuenta con el apoyo de demócratas y republicanos después de meses de negociaciones con la Casa Blanca y es considerada la iniciativa más radical del sistema de asilo de Estados Unidos en décadas. De aprobarse, obligaría al Ejecutivo a cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo en las semanas en los cruces ilegales de migrantes que promedian los 5,000 mexicanos diarios. La iniciativa de ley incluye dar al gobierno nuevas autoridades de emergencia para cerrar la frontera cuando ésta esté sobrepasada, dijo el senador republicano James
Langford, uno de los 3 negociadores de la iniciativa. Yo recuerdo en campaña, Darío, un video donde hablaban que si ganaba López Obrador, los Estados Unidos nos iban a cerrar las fronteras. Pues ya está siendo realidad, Darío. ¿Qué piensas? Bueno, de hecho el presidente Biden sí mandó ya la iniciativa para cerrar la frontera. Hay que recordar que después de este lance del presidente López Obrador, donde dice que va a acusar a Estados Unidos por estas filtraciones de la DEA, al segundo día el presidente Biden habló con el presidente López Obrador. No sabemos qué, porque hay una información muy escueta, solo se habla de que habló de inmigrantes, y al otro día es cuando el presidente Biden pide el apoyo de republicanos y demócratas para que se cierre la frontera con México. Es decir, lo que estamos logrando es que lo que logró el presidente López Obrador después de su lance fue unir a lo que parecía imposible a republicanos y demócratas. Justo en un momento de elecciones, allá en Estados Unidos también, logró reunir a estos 2 polos para cerrar la frontera con México ya como una amenaza. Es decir, lo que hablábamos hace un momento, hay esta información, pero además vamos a hacer otros recursos más. Si de aquel lado, si de este lado de México no se nos está entendiendo la grave situación tanto de la droga como de migrantes que está viviendo Estados Unidos y que por lo tanto ya unió a todos los republicanos y demócratas y para apoyar al presidente Biden en esta iniciativa. El presidente ya la envió, o sea, ya está tomando curso y esto significa que en cualquier momento veamos lo que provocaría claramente una crisis de enormes proporciones para México, por supuesto. Pero fíjate, aquí se está dando un fenómeno. Ya ves que los demócratas y republicanos casi nunca se ponen de acuerdo. Pues para darle la madre a México sí se pusieron de acuerdo, porque estamos hablando de que López Obrador está orillando a la migración de connacionales que huyen por 2 cosas, porque no les da empleo, y si hay está mal pagado, y segundo, porque estamos hablando de que son desplazados del crimen organizado. Entonces, ya los republicanos y los demócratas ya se dieron cuenta de lo que está pasando, Darío, o sea, de que López Obrador es un incapaz y no hay soluciones, no hay forma de que López Obrador tenga la facultad de poder lograr una estabilidad nacional. Y esto estamos hablando de que, pues muy claramente, de que se trata de una nueva, poner orden de los norteamericanos, dar un manotazo en la mesa y decir, o te calmas, narcopresidente, o vamos a ir tras de tu gente y tras de ti. ¡Qué grave, Darío! ¡Qué grave! Ajá, que esté pasando esta situación. Estados Unidos tiene este instrumento que costaría muchísimo, pero tiene otros que puede activar. De hecho, parte de la campaña y de la discusión en Norteamérica ahora mismo es el tema del fentanilo, que domina la escena política, y el otro es el de migración. Y los dos impactan directamente a México y en ambos casos, es decir, entre republicanos y demócratas, está ganando la discusión de una manera fuerte. ¿Qué es lo que creo que la estrategia del presidente Biden es que próximamente debe dar un golpe mayor para revertir esta pelea cerradísima que mantiene con Donald Trump? Entonces a él le urge dar un manotazo en la mesa que gane popularidad y está volteando hacia el sur, es decir, hacia nosotros, para lograrlo. Q, se nos fue Darío, yo creo que no tarda, afortunadamente siempre estás aquí de emergencia, vamos a pedirle que llegue y entre, pero ¿qué te parece que los senadores ya mandaron la iniciativa y se viene la gorda, van a cerrar la frontera? Pues es que está delicado, yo creo que mencionando este tema, está reaccionando ya el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, la semana pasada se dio la noticia de que le exigieron a Delta acabar con el compromiso que tiene con Aeroméxico.
creo que es parte de todo lo que se está moviendo y que el gobierno de Estados Unidos finalmente está cansado también de que el gobierno de México no esté cumpliendo los acuerdos con los que quedaron, ¿no? No olvidemos el Tratado de Libre Comercio, está poniendo muchísima resistencia a todos los negocios americanos y por supuesto que eso le afecta directamente al gobierno. Entonces, ya se está empezando a ver las repercusiones que la manera en cómo está gobernando esta persona, en este sentido en específico, ya está rebotando y ya está dando consecuencias, ¿no? Fíjate que Bueno, que a ver, acabas de el decir, Temec está en riesgo, qué bueno que lo trajiste. qué bueno Porque que el lo Temec mencionas, ya le sí. están metiendo multas multimillonarias en el tema Bueno. energético por no cumplir. Darío. Bueno, qué bueno que lo mencionas, Q, porque en realidad toda la reforma que se planteó el día de ayer, 5 de febrero, que hizo el presidente, impacta directamente el tema del Temec, es decir, donde tenemos un Estado monopolizador de muchas actividades, que quita todos los instrumentos para verificar y medir y la transparencia, etcétera, etcétera. O sea, tumbar todo eso equivale a dinamitar una parte del Temec que es muy importante, porque pasaríamos de ser un país democrático que firma acuerdos porque hay un Estado de Derecho a un país totalmente autoritario, de un solo hombre, y entonces no es confiable para llevar acuerdos comerciales, porque el día de mañana nos expropian al estilo Hugo Chávez cualquier empresa norteamericana, ¿no? O canadiense o cualquier lugar del mundo. Entonces, qué bueno que mencionas, porque sí, hay que poner el dedo en la llaga. Las reformas que está haciendo el presidente ahora van a impactar esto y de nuevo vamos a ver una reacción ya no solo del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, sino ahora del Departamento de Comercio. Y que aparte ahorita está limitado tal vez el problema con Estados Unidos, pero también Canadá está detrás de todo esto. Entonces las repercusiones que todo esto puede traer contra nosotros, creo que pueden ser muy lastimosas para nuestro país, para nuestra economía y para nosotros mexicanos, de verdad, cerrarte las puertas para tener mejores opciones laborales, o sea, nos estamos metiendo en un cuello de botella. Claro, perdimos competitividad, Estado de Derecho. Sí, sí, los pobres mortales seres mexicanos que trabajamos, pues obviamente va a estar impactada la economía, ¿no? Es correcto. Tu micrófono, Rolando. Qué terrible, gracias, Q. Qué terrible que nos vean de esta forma. Antes México era digno de admiración a nivel mundial y hoy con este mamarracho que nos gobierna el López Obrador, pues no tenemos más que caricaturas y narco. Luego llegas a un país, narco, tú eres narco. O sea, como la Colombia de Pablo Escobar. Igualito, sí. Pero, o sea, de esa forma estamos. Ahora que me ha tocado viajar a Centroamérica por algunas charlas, fíjate que antes, cuando viajabas en el arranque de este siglo XXI, en la época del 2000 en adelante, una primera etapa de 10 años, poco menos, la verdad es que decir México era muy, muy orgulloso. Tú llegabas a un aeropuerto, sobre todo después de la transición del 2000, y era México, wow, democrático, qué bueno, adelante. Y hoy te detienen, te ven mexicano y morenazo como soy, y lo que nunca ocurría hoy, si eres mexicano te detienen, te hacen una revisión como si fueras de Colombia o de otro país. Es una cosa que ya vivimos, los que estamos viajando en algunos lugares de manera internacional, se nota inmediatamente. Dimos 200 pasos atrás. Sí. Definitivamente. Bueno, pues gracias. Vamos al siguiente tema, vamos a un corte y volvemos, no se vayan. Esto está buenérrimo. Buenísimo. Gracias a la Q que entró como bateadora emergente, como se dice en el béisbol, porque de repente te me fuiste, querido Darío. Vámonos rapidísimo porque tenemos muchos temas en el tintero y no quisiera alargarme. Pero ¿qué te parece los temas de corrupción? Y ahí te va el más gordo. Resulta que hay subejercicios en salud y seguridad pública porque no lo gastaron, pero al Tren Maya le dieron 103,000 millones de pesos. En 2023 se caracterizó por una notable disminución en ingresos y gastos.
A pesar de esto, López canalizó recursos extraordinarios. ¿Qué te parece, Darío? Hacia proyectos prioritarios, sacrificando y quitándole y robándole a salud y a seguridad pública. Las megaobras como la refinería de Atole, Olmeca en Dos Bocas, y también el Tren Maya continuaron recibiendo fondos significativos, en contraste con el subejercicio en programas esenciales, ojo aquí, amigas y amigos, como la vacunación infantil y la provisión y distribución de medicamentos. Pero la megafarmacia, donde dice López, de forma falsaria, que tiene todos los medicamentos del mundo, es un pinche espejismo, donde todas las gavetas y todas las puertas están vacías y no hay cargamento. Informe de la Secretaría de Hacienda, dice que cada 31 de enero presenta un informe que detalla los ingresos y gastos del gobierno federal. Pues en 2023 se reportó una reducción, una caída enorme y notable de los ingresos presupuestarios de 84,000 millones de pesos. Es una cifra equivalente aproximadamente a la construcción, casi, un poco menos, del Chaifa. La caída se manifiesta principalmente en ingresos petroleros, claro, si está perdiendo dinero Pemex, ¿cómo va a tener? Afectados principalmente por el fenómeno del superpeso. Pues claro, un pinche peso que es un espejismo, que ya lo hemos platicado así, aquí. Y bueno, hay un impacto por el gasto público, pero al Tren Maya le dan 103,000 millones de pesos. ¿Qué te parece, Darío? Pues nada más un comentario muy breve. Estamos viendo cómo el gobierno humanista gasta más en empresas y fierros que obviamente no son nada productivos porque no generan ninguna ganancia, más bien generan pérdidas, y no se invierte nada en lo que es lo más valioso, que es la vida de las personas. El mejor recurso que hay en una nación son sus mujeres, son sus hombres, son sus jóvenes, sobre los que hay que invertir en educación, en salud, en seguridad, porque eso garantiza la productividad. En cambio, si tú inviertes solo en fierros que no dan ningún negocio, estás condenando al país al fracaso. Y eso es lo que estamos viviendo con este presupuesto que nos comentas. Va y regresa Darío seguramente, pero ¿qué te parece, Q, que tenemos subejercicios, ya lo dijimos, en salud y seguridad, pero ahora los contratos de la 4T, pues no son transparentes y hay licencia para no licitar, es decir, licencia para no robar. Digo, para robar arteramente. Mexicanos contra la Corrupción descubrió que el 80% de los contratos se entregaron en este gobierno por adjudicación directa, siguiendo la misma tendencia todo el sexenio, y que no hay transparencia, y que ¿quiénes son las tres dependencias Q que no están transparentando los gastos y asignan de forma directa? IMSS, ISSSTE y DICONSA encabezan la lista de más dinero entregado por la adjudicación directa con, fíjate bien, Q, 97,000 y 13,000 millones de pesos. O sea, millones de pesos sin licitar. Darío, ¿ya me escuchas? Ya los escucho. Es que de momento... Le decía yo a la Q, ya vamos a dejar a la Q porque ya casi termina el programa, sería una gracia. Ya que se quede con nosotros, ya para que se va, ya. Durante 2023, 80% de los contratos se entregaron por adjudicación directa. Es una línea y es una tendencia. Seguro Social, ISSSTE y DICONSA encabezan la lista de más dinero entregado por adjudicación directa. 97,000, 13,000, no, perdón, 97,000, 33,000 y 13,000 millones de pesos sin licitación, respectivamente. Es decir, el IMSS se aventó 97,000 sin licitar. El ISSSTE 33,000 y DICONSA de 13,000. El gobierno federal aumentó de manera inusual los límites legales de montos para exceptuar las licitaciones públicas hasta en un 53%, 153%. Esto permite entregar contratos cada vez más grandes por adjudicación directa o invitación restringida en lugar de la licitación. En 2023, el número de contratos en lo que se publicó la convocatoria de licitación pública después de que inició el contrato fue el doble de 2022.
1 de cada 4 pesos, ojo aquí, amigas, amigos, que se gastaron en contratos durante 2023, estaban mal clasificados en la plataforma Compranet. Se registran como otros, en lugar de señalar si era licitación pública o adjudicación directa. En 526 contratos no hay disponible ni un solo documento del proceso de contratación. Estos contratos suman más, ojo aquí, Q, Darío, más de 1.708 millones de pesos. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía reportó más del 30% de sus contratos, en total 107, sin subir un solo documento. Birmex, la de compra de medicinas, no tiene ni un solo documento para un contrato de más de 840 millones de pesos. Más de 8.600 contratos por adjudicación directa o invitación restringida no tienen una justificación, como lo marca la ley de adquisiciones, de por qué no se hizo una licitación pública. Esto implica huecos y tranzas del obradorato. Darío, te escucho. Pues yo creo que aquí tenemos el viejo eslogan de primero los pobres por primero los cuates, que es lo que básicamente ocurre con estas licitaciones sin licitar, con estos concursos opacos y transparencia, y lo hacen deliberadamente porque, bueno, estamos dando pie al crecimiento de una nueva clase dorada, una casta política dorada, donde tenemos un capitalismo de cuates. Ellos que son tan izquierdosos, pues están consolidando el capitalismo entre amigos, y para eso se requiere toda la opacidad y que todas las licitaciones se hagan de esa manera que mencionas. Terrible, terrible, porque estamos viendo de una nueva modalidad de a mis cuates. A ver, recordemos que la mayoría de las empresas que se fundaron cuando llegó López Obrador al poder son las que le están asignando, es decir, a ver, una empresa, fulanito, y vámonos, te voy a dar un contratazo. Ya llegó mi compadre al poder, ámbrete una empresa. Bueno, no tengo oficina, no importa, ponla aquí en el baldío número 5. Así es, y hemos denunciado aquí en el programa que prácticamente todo es así. Bueno, pues la megafarmacia también está vinculada a este tipo de empresas y al Micarolán de lo que está pasando. Vamos a ver este siguiente video de la megafarmacia de los hijos de López Obrador. Y no hablo del tema que anda en las redes, de esta pues asociación o empresa que abastece medicinas que está vinculada con sus hijos, ¿no? Y que ha salido en las notas. Ese tema no lo tocó. No. Ni el reportaje que ayer sacó Latinos, porque se fueron ahí a ver la farmaciototototota y encontraron que está vacía, pero que no hay actividades. Que todas las bahías para embarque y desembarque de medicamentos están vacías. Son 47 puertas donde enganchan los tráilers y pues no había ni uno solo. Y dijo una gran mentira, que además que cuando llegó con él, cuando llegó él se acabó casi el negocio y se compraban diferentes. Y ahí sí yo me aventé un tweet porque es bien importante señalar que este tema de las compras consolidadas de medicamentos se venía haciendo, al menos el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde la administración anterior. Y a estas licitaciones se sumaban incluso, o se llegaron a sumar algunas entidades federativas. Entonces, las compras consolidadas no fue un asunto que él inventó, ¿no? A ver si tenemos la gráfica de barras, ¿no? La de barras, a ver, vamos a ver. Ahí está la evolución del gasto público en medicamentos desde 2003. O sea, ustedes vean cómo pues es una constante. ¿Desde 2013? Desde 2003. ¿Son miles de millones? 88,000 millones de pesos. 88,000 millones en 2013. 2013. Nos seguimos avanzando, 2015 90,000 millones. Nótese que no llegamos a 100. ¿De dónde saca los 100,000 millones? Bueno, 2017 80,000 millones. 2018 pues más o menos es 80,000 millones. Y 2019, cuando él llega, empieza a caer. 79,000 millones. O sea, ni siquiera en el 2013 había tan bajo nivel de inversión, gasto público. Qué buena observación haces. Viene toda su reforma a la forma en cómo se compraban los medicamentos. Es cuando él dice, las empresas o los laboratorios lo están robando, vamos a cambiar todo, vámonos a que los compren las medicinas, la UNOPS, la ONU, ¿no? Se olvida de la distribución, cambia todo.
¿sí? Y además le baja un poquito al presupuesto. ¿Cuál es el resultado? Que empieza un desabasto importante de medicamentos. Por lo tanto, no existía el robo al cual se refería y le pega a la distribución de medicamentos. Exactamente, ¿no? Viene 2021, ahora sí, a ver si tenemos la gráfica de 2021. A ver, la siguiente. En 2021 es la anterior. La anterior. Se le destinan 90,000 millones. Si lo comparas, que es bien importante, con 2019 es un crecimiento apenas del 13%, que casi no compensa la inflación. Pero un peor dato, en el 2021, tú recordarás la otra gráfica, el nivel era de 2015. Claro. De 2015, exactamente, cuando dijiste que no se llegaba ni siquiera a los 100,000 millones. Sí, entonces, ya para eso pasaron 6 años, pues la población creció, hubo inflación, cambiaron la mecánica de compra de medicinas, porque las medicinas como la compra el gobierno mexicano, pues no voy a la farmacia y debe 90,000 millones de aspirinas, ¿no? Sí. Las tienes que acargar, las tienes que licitar y las tienes que comprar con mucha anticipación porque nadie tiene 90,000 millones de pesos en stock de aspirinas. Entonces estamos hablando de una inflación anual aproximadamente redondeando el 5%, ándale, tomando en cuenta que son prácticamente 10 años, es decir, eso tendría que estar alrededor de unos 150,000 millones de pesos. Ese es el punto. Ese es el punto. Y no 90,000. Y no 90,000. Nos vamos al 2024, ¿sí? Y se alcanzan los 121,000 millones. Ok. Que si tú lo comparas con el dato más alto, es 34%, pero la inflación ya te comió. La inflación ya te comió, pero además, no solamente ya te comió, el hecho es que cambiaste la modalidad de comprar y de distribuir. Por eso sigue sin haber medicinas. Entonces, creo que esto desmiente toda la serie de falsedades que estuvo diciendo en la mañana acerca del gasto en medicamentos, ¿no? Es todavía peor, yo te diría, es mayor el gasto en medicamentos y sigue sin haber medicinas. La pregunta es, ¿por qué? Eso está peor. No me hagan pensar de que están desviando parte de ese dinero a otros fines y en realidad se está haciendo un gasto de los 80,000 millones que estábamos viendo. Pues ahí está, o sea, están robando dinero de la megafarmacia y los hijos de López Obrador, escuchen, están involucrados. Jorge Almícar Olán es el encargado de vender las medicinas en la megafarmacia. Pero aparte, hay otro tema. Vamos a regresarnos un poquito al sexenio anterior todavía, en donde José Antonio Pérez Fayad, que es el dueño de Farmacia San Pablo, entre las farmacias especializadas y demás, él estuvo, creo que se dice que invirtió dinero en la campaña de Anaya, ¿no? Entonces, obviamente es como contra y por supuesto que no es bienvenido por López Obrador. Y a él lo sometieron justamente a una investigación, supuestamente por estos temas de corrupción, etcétera, etcétera, que estamos viendo que los temas de corrupción están más enfocados ahorita en la gente de López Obrador. Evidentemente también hubo una deuda millonaria contra estos empresarios y de repente también se fue en contra de las farmacéuticas diciendo que eran corruptas. Yo creo que también hay un tema respecto a estas personas o estos grupos que también frenaron la entrega de medicamentos. No nada más es el tema de lo que no ha hecho López Obrador, sino que él dice que es por temas de corrupción, pero creo que también puede ser este tema de, oye, tú me estás acusando de corrupción, me estás diciendo cuando finalmente jamás habían faltado los medicamentos como faltan el día de hoy. Entonces, creo que son temas que también se tienen que poner sobre la mesa, no porque los culpables sean los empresarios, ojo. Las malas decisiones, el mal gobierno que tiene en este sentido López Obrador, que estamos viendo lo que platicábamos hace unos minutos, ¿no? Las consecuencias de lo que no es cumplir con las normas que tienes, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio. Con la misma gente que te surte, con la misma gente que es la que te da, te le fuiste en contra y por supuesto que también creo que son parte de las consecuencias de las malas decisiones que tomó desde el principio en el gobierno Andrés Manuel, ¿no? Definitivo. Darío. Bueno, yo creo que toda esta información que se está generando
sobre la conducción del gobierno del presidente López Obrador, lo único que nos viene a confirmar es que se hace realidad esto de que prefiere gente leal a gente que sepa hacer las cosas. Pero lo grave de tener gente así es que se daña la salud de los mexicanos. Es decir, insisto, lo más valioso que tiene una nación es su gente, y aquí se está lastimando la vida de la gente. Y las adjudicaciones directas, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. O sea, ya no tienen el menor rubor, todo lo asignan de forma directa, sin licitar, y incluyendo la compra de medicamentos al Micarolam en la megafarmacia. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó un informe sobre la asignación de contratos públicos en el 5º año de gobierno de López Obrador. Hola, soy Renata Gómez Lameiras y te voy a platicar del reporte anual de 2023 sobre las compras públicas. Después de revisar y analizar todas las contrataciones del gobierno federal en Compranet durante todo 2023, encontramos que los contratos del gobierno siguen siendo el área con mayores riesgos para la corrupción y en donde seguimos detectando irregularidades e ilegalidades graves. Dentro de los principales hallazgos que encontramos es que el IMSS, el ISSSTE y DICONSA encabezan la lista de más dinero entregado por adjudicación directa, con 97, 33 y 13 mil millones de pesos sin licitación, respectivamente. Si bien no es una noticia el uso y abuso de esta figura tan controversial y problemática, es una deuda que el gobierno actual tiene pendiente, ya que había prometido eliminar o al menos limitar al inicio del mandato. Y al hablar de transparencia, esta destacó también por su ausencia, donde 1 de cada 4 pesos que se gastaron en contratos durante 2023 estaban mal clasificados en la plataforma Compranet. Se registraron como otros en lugar de señalar si era licitación pública, adjudicación directa o invitación restringida. Además, en 526 contratos no hay disponible ni un solo documento del proceso de contratación. Estos contratos suman más de 1.700 millones de pesos. Destaca el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que reportó más del 30% de sus contratos, en total 107, sin subir un solo documento. Y otro caso relevante es Birmex, que no tiene ni un solo documento para un contrato de más de 840 millones de pesos para adquisición de vacunas. Lo principal que exhibe esta investigación es que el gobierno tiene pendiente sancionar y reducir la impunidad, tanto para quienes violan la ley en las contrataciones públicas como para quienes omiten cumplir con su trabajo de transparentar oportunamente y usar los recursos públicos de manera eficiente. Gracias a Ciudadanos en Red, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por esta información. De nueva cuenta, el obradorato se da lujo, porque, a ver, anteriormente el 10% eran asignaciones directas contra el 90% que se licitaba. Ahora es al revés, Darío Q. 90% se asigna directo a mis cuates y solamente licito 10%. Una robadera mayúscula, y eso súmenle los negocios de los 3 bodoques del bienestar. Estamos ante una nueva forma de hacer negocios, el cártel del bienestar, el que roba a manos llenas y el que hace y deshace. Así es, querido Darío. ¿Algo más de este tema? Q, Darío. No, yo creo que es muy contundente la información de Mexicanos contra la Corrupción, y pues ya están poniendo en el dedo en la llaga, casi un reportaje cada 8 días de ellos, ¿eh? Definitivamente. Pero aparte, ¿cómo se puede seguir defendiendo, no? Y creo que lo que platicábamos hace 8 días, esto es el principio. Lo más grave creo que está por venir. O sea, sí lo están dosificando, y qué fuerte que tengamos que ver todo esto, y qué fuerte también estar viendo las encuestas y todas esas cosas que de verdad la gente no abre los ojos, ¿no? Ni está pensando. No, definitivo. Pues gracias, vamos a un corte y volvemos. No se vayan. Q, tus redes sociales. Bueno, quedamos que era Q López, ¿se acuerdan? En Facebook, Instagram y en X, @laQ. Esto, @laQ. Darío, tus redes. Está muy clarita la Q, @laQ. Es más humana, más al alcance de los seres mortales. Así es.
Arroba Darío Mendoza en X, en Twitter, y Darío Mendoza Atreno en Facebook, y ahí estoy a sus órdenes. Rolando la Nota _oficial en Instagram, las demás Rolando la Nota. Pues amigos, amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Tenemos un breve video de que el peje tiene miedo. No se vayan para que lo vean de forma muy rápida. Y bueno, agradecerles el favor de su amistad para que nos hayan visto. Y con estos pequeños inconvenientes de la conexión de Darío, que ya le pedimos que por favor pague el recibo de Wi-Fi, ya sea a Easy o a todas estas compañías, porque está, o cambia de compañía. Oye, yo iba a decir, ¿qué se paga? Pues sí, hay que aprovechar, ¿no? Amigos, pues, les agradecemos que compartan este video. De verdad, a todos nuestros amigos que nos ven, compártanlo para que nos vea más gente. Denos like, por favor. Denos likes. De veras que nos comenten. El programa pasado nos fue de la cachetona. Ojalá que no se repita en este. De veras, ayúdenos a compartirlo. Compartan esta información porque es valiosísima para todas las personas. Sobre todo a los amigos, tíos, familiares, chairos, compártanle este programa para hacerlos enojar. Una mala broma. Y sobre todo, Q, a los que están indecisos. Es fundamental que la gente que esté indecisa vea este tipo de información y comprenda que tal vez Xochitl Gálvez no tenga el 100% de lo que yo quiero, pero sí Claudia Sheinbaum tiene el 100% de lo que no queremos. Y eso es fundamental. Y aparte que tengan la apertura para realmente escuchar, investigar, porque es muy fácil llegar y decir, no es cierto lo que están comentando. Investiguen, de verdad, hay mucha información que pueden buscar por todos lados. Ya ahorita el que está mal informado es porque de verdad no quiere informarse. Pues agradecemos a la producción, a Miguel Quintana el Troll, también a mi amigo entrañable Rocco, que siempre nos ayuda en la edición del programa, a Yedid, que siempre nos ayuda a moderar, al igual que al Malilian. A ambas de mil amores agradecerles su participación. Y de verdad denos like, compártanos y ayúdenos a llegar a más personas, no por vanidad, no porque la Q ya sea famosa, sino porque queremos informar y despertar conciencias, que es nuestro objetivo. Gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Contrarreloj. Vean el siguiente video. Chao, Q. Chao. Linda noche, cuídense. Adiós. Ay. El dirigente de Morena, Mario Delgado, salió a decir que la marcha ciudadana del 18 de febrero es ilegal, que consultará a sus abogados para presentar una denuncia ante el INE. ¿Contra quién la va a presentar? ¿Contra Fuente Ovejuna? ¿Contra los miles que llenarán las plazas públicas de todo el país? Ya no saben qué bascullar en Palacio Nacional para impedir la marcha. Ya inventan cierre de calles, ya levantan adoquines, instalan carpas y colocan muros. No importa, siempre sobran calles para denunciar el atraco a la democracia. Pero sígale, señor Mario Delgado, porque entre más intente callar a la ciudadanía, más numerosa y más fuerte será su voz. López Obrador le tiene miedo a los ciudadanos y tiene razón. Su gobierno está reprobado. 49% de los ciudadanos descalifican la economía, el 62% la seguridad, 45% la corrupción oficial y el 67% considera que el gobierno no da resultados. ¿Por qué ya no viaja en aviones comerciales, señor presidente? ¿Por qué no visita a los damnificados de Acapulco? ¿Por qué no recorre los municipios víctimas de extorsión? Sabe que recibirá el rechazo de quienes un día creyeron en él y hoy se sienten estafados. Tiene miedo a la ciudadanía. Sabe que los partidos políticos no derrotan ni derrocan gobiernos, sino una sociedad indignada, desafiante y movilizada. Tiene pavor a esa clase media que ofendió, a las viudas y a los huérfanos, a los padres de jóvenes acribillados, a la memoria de los muertos que su gobierno ha puesto en un ataúd. A la ciudadanía ya no la para nadie. Sabe que es la protagonista del cambio, que de su voto depende permitir o evitar que México pierda instituciones y libertades. Y ese despertar es lo que angustia al tirano de Palacio.